En el vídeo anterior vimos que las bacterias con un locus CRISPR son resistentes a determinadas infecciones. Cuando una de esas bacterias es infectada por un bacteriófago a la que es resistente, se transcribe el ARN CRISPR, se transcribe el ARN transactivador y se transcribe y traduce la endonucleasa Cas9. El ARN transactivador se une a las repeticiones palindrómicas del ARN CRISPR y el complejo CRISPR-ARN transactivador se unirá al ADN viral sirviendo de marca para Cas9, que cortará el ADN foráneo destruyéndolo. Vimos también que este sistema es conocido como CRISPR-Cas9 y que actúa como defensa contra ADN foráneo en bacterias y arqueas. Pero, ¿qué podemos hacer con esta información? Es decir, ¿por qué debería importarme que las bacterias tengan un sistema inmune? En 2011, el grupo de Sixnis trató de transferir el sistema de CRISPR de la bacteria Streptococcus thermophilus a Escherichia coli. Para su sorpresa, vieron que el locus CRISPR era suficiente para marcar el ADN foráneo, y además que de todos los genes Cas9 era la única proteína necesaria para que el sistema funcionase. De esta manera, definieron los elementos básicos del sistema, que eran la endonucleasa Cas9, el ARN CRISPR y el ARN transactivador. Y no solo eso, sino que además fueron capaces de trasladar este sistema de un organismo a otro. Para entender mejor el sistema de CRISPR-Cas9, los esfuerzos científicos fueron llevados in vitro. En otras palabras, nos ahorramos la complejidad y el caos que existe dentro de un organismo vivo y realizamos todos los experimentos en un tubo de ensayo, un ambiente más controlado y simple. El grupo de Sixnis purificó todos los componentes del sistema CRISPR-Cas9 y demostró que por sí solos estos podían cortar ADN en un tubo de ensayo, es decir, fuera de las bacterias y en un ambiente totalmente artificial. Además, y tal vez uno de los hallazgos más interesantes, fue que eran capaces de reprogramar el sistema, o sea, podían diseñar e introducir espaciadores en las secuencias CRISPR para cortar el ADN que ellos quisieran in vitro. A estas mismas conclusiones llegaron también los grupos de Doudna y Charpentier. Lograron replicar CRISPR in vitro, lograron reprogramar el sistema CRISPR-Cas9 para dirigirlo a placer contra secuencias específicas de ADN y, la guinda del pastel, fusionaron el ARN CRISPR y el ARN transactivador en un solo componente al que denominaron ARN guía. En este punto, CRISPR-Cas9 ya no era solamente un sistema inmune en bacterias. Al entender cómo funcionaba este sistema, podía ser usado como una herramienta para la edición génica, una herramienta precisa, eficiente y fácil de usar. Pero todavía había un gran obstáculo. Utilizar el sistema CRISPR-Cas9 en procariotas es sencillo, porque su material genético se encuentra flotando en el citoplasma, desprotegido. Pero en eucariotas, organismos más complejos, el ADN se encuentra resguardado dentro del núcleo. ¿Será capaz el sistema CRISPR-Cas9 de sortear esa muralla? El grupo de Zhang ideó una estrategia. Expresaron Cas9 en células humanas y para que ésta se dirigiese al núcleo añadieron dos señales de localización nuclear. Estas son pequeñas secuencias de aminoácidos que comunican que la proteína que las contiene debe ir al núcleo. Es como un pasaporte que todas las proteínas que requieren entrar al núcleo contienen. Junto a Cas9 añadieron el locus CRISPR reprogramado para que fuese capaz de guiar a Cas9 a los genes de las líneas celulares que ellos desearan, logrando así alterar de manera eficiente y precisa el genoma humano de estas células. El grupo de Church llegó a los mismos resultados que Zhang, con la única diferencia que usaron el método de Doudna y Charpentier. En lugar de utilizar ARN CRISPR y ARN transactivador, usaron la fusión de ambos, acotada antes como ARN guía. Y ¡boom! CRISPR se volvió viral. Aparecieron estudios empleando CRISPR en peces, plantas, moscas, gusanos, ratones, ratas y células humanas, demostrando que este sistema inmune bacteriano podía ser adaptado para eficientemente editar el genoma de distintos organismos de una manera barata, rápida, programable y eficiente. Había llegado la herramienta que dio a Jennifer Doudna y a Emmanuel Charpentier el Nobel de Química en 2020. Había llegado el sistema para la edición genética CRISPR-Cas9.